El duelo normal y el duelo patológico. Buenas tardes, les saluda el doctor Melvin Ayala Calero de la Cátedra de Psiquiatría 1 de la Universidad Evangélica de El Salvador. Espero que tengan una feliz tarde y en esta ocasión el objetivo es hablar sobre, sobre este tema del duelo normal y el duelo patológico. Los objetivos de la clase es conocer el término reacción de duelo, conocer sus características clínicas, determinar las patologías psiquiátricas que pueden acompañar a la reacción de duelo, identificar los estresores desencadenantes de la reacción de duelo. Para eso, primero hay que hablar sobre lo que se llama crisis vitales. Es un cambio físico, psicológico o social que desafía nuestra capacidad de adaptación. Casi todas las crisis desencadenan un proceso de duelo, es decir, aquellos procesos psicológicos y psicosociales que se ponen en marcha ante cualquier tipo de pérdida. Y el tipo de pérdida puede ser cuestiones que a veces no las relacionamos directamente como un duelo, como por ejemplo cambiarse de colegio, cambiarse de universidad, cambiarse de lugar de nuestra vivienda, cambiarnos de nuestro país, aceptar el estatus nuevo de nuestros papás, etcétera. Y hay que también hacer énfasis en otro término que se llama resiliencia o resiliencia, como ustedes gusten, que es una oportunidad para evolucionar y profundizar. La resiliencia o resiliencia es la capacidad que tiene cada persona de afrontar diferentes situaciones negativas en el ámbito en el cual nos desempeñamos. Y hay que decir de que la resiliencia no es la misma en todos los individuos, sino que hay quienes tienen mayor capacidad de resiliencia y hay otros que tienen menor capacidad. Las variables en la elaboración del duelo. Primero, el tipo de pérdida, si es inesperada, la personalidad y de cada quien la estrategia de afrontamiento que podamos tener a esta pérdida, las experiencias previas que hemos tenido en situaciones similares, la coexistencia de estresores psicosociales, por ejemplo, la enfermedad física, la enfermedad mental, el apoyo social, la situación laboral y económica, todos estos son variables que determinan la elaboración de un duelo. Para todos ustedes es sabido que es diferente la elaboración de un duelo de una persona que ha tenido, por ejemplo, una enfermedad debilitante y larga de años y años, a la pérdida que podemos sufrir, por ejemplo, en un accidente de tránsito, la cual se puede considerar como repentina o inesperada. Entonces, todas estas variables son importantes, no todos los duelos son similares. Para hablar del duelo hay que hablar de dos tipos de duelo en general. Primero, el duelo normal, el que se considera como no complicado. El duelo no complicado es una respuesta normal, con un carácter predecible de sus síntomas y de su desarrollo. Al principio suele manifestarse como un estado de shock, caracterizado por aturdimiento, sentimiento de perplejidad y aparente dificultad para captar el alcance de lo que está pasando, de lo ocurrido. Generalmente suele ser breve y es seguido de expresiones de dolor y malestar como llanto y suspiros. También puede presentarse con sensación de debilidad, pérdida de apetito y peso, dificultad para concentrarse, para respirar y para hablar además. Y puede presentar además insomnio, los cuales son frecuentes los sueños sobre la persona fallecida. Sobre esto, pues, ¿quién de nosotros no va a poder dar por lo menos un ejemplo vivido o de gente que nos acompaña de que haya pasado por algún tipo de estas alteraciones que acabamos de mencionar? En el duelo no complicado es común el autorreproche. La persona se siente aliviada de lo que se haya producido, de la muerte de otro y no la suya, y suelen experimentar lo que se denomina culpabilidad del superviviente. Creen a veces que ellos serían los que deberían haber muerto.
A lo largo del proceso del duelo tiene lugar otras formas de negación. Con frecuencia, la persona que experimenta el duelo se comporta o reacciona como si la muerte no se hubiera producido. Es frecuente la sensación de presencia del fallecido. También puede presentarse fenómenos de identificación en los que el superviviente puede adoptar cualidades, gestos y características de la persona fallecida con objeto de perpetuarlo de un modo concreto. Esto pues lo podemos ver sobre todo en las velas en las cuales las personas, muchas de ellas no caen en cuenta de que la persona fallecida realmente, los incidentes que llevaron a la persona fallecida han ocurrido. En algunas ocasiones es una mala idea pues tratar de llevar a estas personas a la realidad. Pues como les mencionaba anteriormente, cada persona tiene su ritmo de aceptar la muerte y de alguna u otra forma esta persona en su momento va a aceptar esta. En momentos tan tempranos como una vela, como un entierro, puede ser que esto no pase. Generalmente las personas caen en cuenta la falta del fallecido cuando comienzan actividades ya cotidianas en el quehacer diario. Fases de un duelo no complicado. En un duelo no complicado pueden describirse 3 fases, cada una con manifestaciones distintas y a nivel emocional, somático, contenido del pensamiento y también en la motivación. La fase 1 es la fase de shock, caracterizada por aturdimiento, perplejidad, nudo en la garganta, suspiros, vacío en el estómago y sentido de irrealidad, negación y desconfianza. En la fase 2 o de preocupación se caracteriza por rabia, tristeza, insomnio, anorexia, debilidad, agotamiento, culpabilidad, sueños y pensamientos sobre el difunto, además de anedonia o introversión. Recordándoles el tema de anedonia es la capacidad o incapacidad de vivenciar el placer y la introversión es la actitud que puede tener una persona a encerrarse o a mantener sus sentimientos guardados como en una caja de hierro. La fase 3 o de resolución es en la cual la persona en duelo puede recordar el pasado con placer, recupera el interés en otras actividades y se establecen nuevas relaciones. Es común, por ejemplo, que una persona que esté pasando por esta etapa del duelo ya pueda soñar con la persona fallecida o incluso los pueden soñar sonriente o disfrutando de la vida o en algunos momentos en la cual esta persona dentro de su vida se mantenía con un pleno estado de salud. Ahora hablemos sobre el duelo patológico. El duelo patológico o anormal puede adoptar diversas formas. Primero, ausencia o retraso en su aparición. Excesivamente intenso, con manifestaciones extremas de las propias del duelo. Puede haber, por ejemplo, ideación suicida, debería haberme muerto yo, con síntomas claramente psicóticos, donde pueden haber alucinaciones, donde la persona muerta puede aparecer e incluso platicar con la persona que está alucinando. Pueden haber manifestaciones somáticas, la persona puede comenzar a deteriorarse de su salud física o de las enfermedades crónicas que tiene, y ustedes lo han vivenciado o lo han escuchado más de alguna vez, como después de la muerte de una persona, la persona que queda viva y que es muy muy allegada, incluso puede enfermar y la gente comúnmente dice se empezó o se murió o fue siguiendo al esposo o fue siguiendo a la esposa después de su muerte. Puede también ser excesivamente duradero. Generalmente el duelo puede durar entre 4 y 6 meses, siendo esto un promedio. Pero cuando la persona permanece en un duelo mayor
de 4 a 6 meses podemos ir pensando de que la persona ya está viviendo un duelo complicado, un duelo patológico. Hay también síntomas no propios del duelo y generalmente puede acompañarse de un episodio depresivo cuando éste no resuelve en el tiempo en el que el duelo normal ya tendría que verse resuelto. Entonces ese es el momento que nosotros como profesionales de salud tenemos que derivar al paciente a consulta para que exponga su situación y podamos ayudarle a afrontar el problema. ¿Qué impacto tendría en mí? ¿Qué impacto tendrá en mí? Depende del afecto hacia el ser querido, si es familiar o no familiar, si es allegado o no muy allegado. El rol de la persona dentro de la vida de nosotros también depende de mi personalidad, por eso les mencionaba que la resiliencia es una característica personal y cada quien va a afrontar la muerte de un familiar, de un ser querido, de diferente forma a la que puede, por ejemplo, afrontarla mi hermano gemelo, teniendo como ejemplo esto, ¿no? Y también depende, o el impacto depende de las expectativas propias y de los demás o de los otros. ¿Qué hacer para estar mejor preparado? Pues definitivamente nunca hay un libreto específico. Sobre todo, pues si es posible y si la enfermedad es de mucho tiempo o es de las enfermedades con posible desenlace fatal, pues hay que informarse sobre la enfermedad del pariente y conocer mis verdaderas limitantes, ¿no? Por ejemplo, ante una situación de inminente muerte, pues tenemos que hacer un examen concienzudo y detallado sobre cuáles son mis limitantes de poderle ayudar a la persona y cuál no. Y sobre todo, cuál puede ser el rol que pueda hacer en ayudarle a la persona a que vivencie su proceso. Y también ayudar de alguna forma a mí mismo con el proceso que probablemente vaya a desencadenar. Hay que tener en cuenta algo. Cuando una persona tiene una enfermedad crónica que sabemos que va a tener un desenlace probablemente fatal, uno comienza el duelo de alguna forma anticipadamente. Y esto lo que hace es que cuando la persona muere, pues de alguna forma ya estamos preparados mentalmente de que esta persona pues tenía, entre comillas, sus días contados y lo vamos a tomar con algún tipo de más tranquilidad. ¿Qué objetivos debo tener? Permitir expresión de cualquier emoción, por ejemplo, el llanto. Aquí pues podemos mencionar de que muchas veces la cultura latinoamericana hace del llanto una expresión no deseable de las emociones. Y esto lo repetimos desde chiquitos, donde le dicen sobre todo a los niños varones y ahora también a las niñas, de que el hombre, por ejemplo, no debe llorar, que incluso hay hasta canciones para esto. Y eso lo único que hace es socavar la expresión emocional que puede incrementar el proceso de duelo en algún momento. Hay que tener una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y hay que lograr un equilibrio entre lo bueno para mí y para mi familiar. Pues esto se mira sobre todo cuando, digamos, en algún momento tenemos algún familiar enfermo, por ejemplo, en coma, en un hospital, que sabemos que la persona por la misma enfermedad está sufriendo, y nosotros con el afán de tenerlo presente, aunque sea de forma vegetal, alargamos el periodo de convalecencia o de muerte de la persona porque nos sentimos aún cómodos de tenerlo, aunque sea en presencia física. Entonces tenemos que valorar cuál es el sufrimiento que tienen nuestros pacientes y en algún momento iniciar el proceso de dejarlo ir. En muchas ocasiones en los hospitales hay gente que se encuentra convaleciente ya en precódigo o premuerte, como ustedes gusten, que se le alarga la vida por medios médicos y con esto lo único que se hace es alargar también el dolor. Muchas veces, presionados por la familia,
de que se sienten aún cómodos, como les mencionaba, de tenerlos, aunque sea como persona ahí física, ¿no? Entonces tenemos que hacer esas valoraciones. Actitudes recomendadas. No reprimir ninguna emoción. Eliminar el mito de ser fuerte. En ese momento, pues, es un momento de suma tensión, de muchas emociones a flor de piel. Y si en algún momento, pues, es necesario o nuestras emociones terminan en el llanto, pues hay que hacer un respeto de eso. No hay que tratar de coaccionar el hecho de que esta persona tiene todo el derecho a sentir el dolor expresado por medio del llanto. Esto también se mira frecuentemente en los hospitales, donde el llanto de los familiares incomoda, sobre todo, tengo que decirlo, a las enfermeras. Y las enfermeras nos van a decir a nosotros como médicos de que la persona esté llorando y que le demos algo. Realmente no está indicado darle ningún tipo de medicamento a una persona que está sufriendo por una causa justificada, a menos de que la persona pueda atentar contra sí misma o pueda atentar contra otros de la gente que está circulando por la zona, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en ese momento es retirar a la persona que está llorando a un lugar donde ella pueda hacerlo de una forma controlada, de una forma segura y probablemente sin mucha gente que lo esté observando, ¿no? Esto es básico porque esto lo puede realizar cualquier persona dentro del personal de salud, no precisamente el médico, sino que el personal de enfermería, el personal del servicio, el personal administrativo pueden hacerlo y no hay necesidad, por ejemplo, de hablarle al médico por una situación como esta. Pues debería de enseñarse en las escuelas de enfermería y de alguna forma, si la persona no tiene algún tipo de instrucción, pues recibir algún tipo de capacitación para saber cómo comportarse en este tipo de situaciones. Aceptar y manifestar dudas o temores, equilibrar tiempo que nos damos y tiempo para familiares. Las actitudes recomendadas, no mantener como único objetivo el complacer a mi familiar, buscar ayuda o espiritual o en salud mental. También habría que añadir otro comentario acá, de que en muchas situaciones es recomendable, por ejemplo, y así sucede en muchos hospitales, de que el padre, el pastor, el rabino o la persona que es la encargada familiar de dar sustento espiritual a la familia, pues pueda hacerse presente y que si en algún momento la persona tiene que despedirse dentro de un hospital, pueda tener algún tipo de permiso, ya sea especial, para que llegue esta persona, llegue este pastor, este sacerdote, a dar consuelo a los familiares y a hacer algún tipo de servicio pequeño en el lecho o al pie de la cama de la persona que va a fallecer. Y no esperar ser considerado por otros. Esto es importante porque realmente, pues la situación, aunque puede ser sumamente delicada, pues hay que tener como parte de las recomendaciones de que no tendríamos que esperar ningún tipo de compensación o actitud diferente de los demás, porque probablemente la podamos tener y eso sería lo deseable, pero en muchas ocasiones no la vamos a tener, lo que va a conllevar que pues tengamos algún tipo de alteración emocional. Actitudes no recomendadas, que el motivo único de vida sea atender a mi ser querido, comparar mi reacción con la de otros, usualmente hay diferencias, o sea, vamos a reaccionar diferente, y sentir culpa innecesariamente. Porque, hablando específicamente de la culpa es una antesala a la frustración y depresión, pero puede ser totalmente prevenible y no debemos asumir que no podamos combatirla. ¿Qué nos puede generar culpa? Generalmente nos puede generar
culpa las actitudes que tuvimos en el pasado con respecto a la persona que en ese momento está falleciendo. Factores para dar culpa: percibir que quizás no quiere a mi familiar lo suficiente y mucha dependencia de opiniones de los demás, a veces con el afán de complacer. ¿Qué se espera de un familiar sienta ante una pérdida? Usualmente se espera tristeza, pérdidas de sensación del placer, apatía, llanto, incluso depresión. Pero como les mencionábamos a lo largo de la clase, generalmente esto suele ser autolimitado y generalmente por estadísticas tiene un periodo generalmente estimado entre 4 a 6 meses a lo sumo. Cuando miramos que toda esta tristeza, pérdida de sensación de placer, etcétera, permanece durante un tiempo demasiado prolongado o simple y sencillamente, aunque no cumpla estos 4 o 6 meses, pero la persona se acompaña de ideas suicidas, es de pasar al nivel de ayuda y hay que llevar a la persona a consultar a su medio de salud. ¿Qué pasa luego de la pérdida? Es recomendable la despedida, por ejemplo, asistencia al funeral, no asumir decisiones por otras personas en base a nuestros sentimientos y no sentir culpa por volver a vivenciar el placer en algunas cosas. Mencionemos acá de que la importancia del despedirse de nuestro fallecido. Si ustedes se fijan, en muchas ocasiones en nuestro país, por ejemplo, de desaparecimientos, queda la sensación de la familia de que la persona aún vive y que dicen de que huyó a Guatemala, que dicen que está escondida, incluso se forman mitos de que la persona no ha fallecido. Las personas que han vivenciado la desaparición y probable muerte de su familiar, pues sienten la corazonada de que esta persona todavía sigue viva por el simple hecho de que no hubo una despedida. En los tiempos actuales de pandemia de COVID, esto se ha vuelto más frecuente, porque ustedes recuerden de que durante los decesos por COVID, a la persona y a la familia en general no se le permitía despedirse de su fallecido, sino que lo hacían a distancia y generalmente solo una o dos personas a lo sumo tenían la oportunidad de despedirse. Y en muchas ocasiones no miraban el cuerpo final de la persona por cuestiones de salud sanitaria. Y esto hacía incluso o hace pensar al momento todavía la duda de que hayan enterrado, por ejemplo, al familiar que no era, que lo hayan confundido físicamente con otra, así como ha pasado casos de que confunden niños, por ejemplo, en los hospitales, etcétera. Pero esto, como mencionábamos anteriormente, es parte de la negación que tiene la persona. Y esta negación se evapora cuando nosotros nos podemos despedir de la persona que ha fallecido. Otra situación que sucede después de la pérdida es de que podemos sentir culpa, por ejemplo, de volvernos a reír, de volvernos a enamorar o de sentir algún tipo de sensación nueva. Luego de la pérdida no hay un tiempo exacto para la mejoría y hay que definirla de manera realista, que es lo que se llama superar la pérdida. Agradeciendo la atención a la presente clase, pues si en algún momento ustedes tienen alguna duda, pueden hacerlo por los medios que tenemos en el campus virtual y deseándole una feliz tarde. Gracias.